empezando, empezando por el tema que tiene que ver con lo que estamos presenciando a propósito de la guerra, que aparte de estas circunstancias tan difíciles, tan trágicas que está viviendo Ucrania, pues esto tiene repercusiones de distinta naturaleza. Una de esas repercusiones tiene que ver con un relanzamiento de Europa, que esta guerra le ha obligado a unirse y a relanzarse, a preguntarse sobre temas que lo tenía considerado de una forma y la guerra le obliga a verlo de otra forma. Entonces, ¿de dónde parte? ¿De dónde parte esa Europa? Bueno, todos sabemos que la moderna, ¿no? Que esto que termina llamándose Unión Europea, pues tenemos que ver en términos modernos su integración a partir de la Sociedad del Carbón y del Acero del año de 1951, y entonces después vinieron procesos de unidad económica, de integración económica, y a partir de ahí procesos de integración política. Pero esa Europa, podemos decir que es producto de dos grandes momentos y sobre todo del momento que se produce a partir de los años 1900. Porque si bien es cierto que hubo una integración de élites de esa Europa, porque para que pueda haber procesos de integración, los pueblos se integran por coincidencias en una serie de cosas. Y para que eso se logre, pues tienen que haber procesos en los que esas coincidencias se hayan expresado. Hay una Europa ciertamente de élite, que es la Europa del Renacimiento. Esa Europa estaba unificada en las élites por la base que le daba la tradición del cristianismo, la base que le daba esa tradición del cristianismo, esa base que le daba la literatura clásica, pero todo eso pervivía en la élite. La literatura clásica, la filosofía, etcétera. Es decir, que había una élite, pudiéramos decir, europea, que más o menos era homogénea, que pensaba de manera similar, no así una población europea. Entonces, ¿qué es lo que crea una población europea común? Lo que cuenta muy bien el historiador Orlando Figues en un tratado muy interesante que se titula precisamente Los Europeos. En ese tratado, Figues dice que la integración de esa Europa que conocemos hoy la produce el ferrocarril, que fue el ferrocarril el que puso a los europeos en todos los países de Europa, de lo que hoy es Europa, a leer los mismos libros, a reproducir los mismos cuadros, a tocar en las casas los mismos instrumentos y a escuchar la misma música. Entonces, eso creó una serie de elementos. Fue el ferrocarril, por ejemplo, el que creó los impresos, los diarios impresos, porque
no solo es la imprenta, no es la imprenta. Los periódicos, los grandes periódicos, los diarios, nacen con el ferrocarril. ¿Por qué? Porque era el ferrocarril lo que permitía su distribución, que se imprimiese en una gran ciudad y que en horas ya el impreso estuviera recorriendo todo el territorio. Entonces eso crea los diarios impresos, y los diarios locales lo crea el telégrafo. El telégrafo, pero más que a la propia imprenta, es al ferrocarril que Figues le atribuye y demuestra la creación de los diarios. Entonces, a propósito de esta situación que estamos viviendo con Rusia y de ese proceso de integración europea que se da alrededor del ferrocarril, él cuenta la historia de la presentación de una famosísima mezzosoprano, Pauline Viardot, que Viardot García, que se presenta en el Teatro Bolshoi en el año de 1843, como producto, ¿no?, de todo este proceso en lo que los europeos estaban en torno a la misma cultura. La ópera pues empieza a hacerse famosa y a escucharse en todos los teatros europeos. Bueno, se produce esta presentación de ella, que va a ser uno de los papeles del Barbero de Sevilla, y ocurre lo siguiente con esa presentación de ella en Rusia, en la Rusia zarista. Como no existía la fotografía, las imágenes, la gente no conocía a los artistas, y menos a estos artistas tan famosos como el caso de ella, sino que tenían una imagen de los artistas a través de la voz. Entonces, cuando los primeros que conocen a esta gran artista, a la Viardot, pues se impactan. Por ejemplo, el canciller ruso de esos momentos, que era el conde Karl, definió a la señora Viardot de la manera siguiente. Él dijo que era espléndidamente fea, que ella era espléndidamente fea, la señora Viardot. Y el poeta Heine, un poquito más considerado, dijo que Pauline Viardot era tan rara, que parecía bonita. Y ellos esperaban que la gente se iba a llevar una impresión totalmente contrario a lo que esperaba con la presentación de esta mujer. Bueno, señores, cuando esa mujer abrió esa boca ahí, y terminó su presentación, tuvo que salir al escenario en más de 9 oportunidades por las ovaciones. El zar les regaló unos diamantes, la zarina inauguró la tradición de lanzar flores a los escenarios, etcétera, y aquello fue una de las cosas más impactantes que se hayan producido en el Teatro Bolshoi, que fue esta presentación de la señora Pauline Viardot, de la mezzosoprano Pauline Viardot, en el año de 1843, cuando Europa entonces andaba creando toda esa tradición cultural
que después le ha dado cuerpo y ha permitido estos procesos de integración que conocemos actualmente.